Estamos contentos de compartir la palabra de Dios como parte de este servicio dominical vespertino, y en esta ocasión vamos a proceder a dar culminación al estudio de la epístola a los Colosenses que estudiamos durante gran parte del año 2013. Y damos gracias al Señor por estos libros que nos ha concedido la oportunidad de estudiar, y los pastores hemos entendido que es la mejor manera de edificar a la iglesia de Cristo, estudiando libros capítulo por capítulo y versículo por versículo, por cuanto esto nos permite conocer el contenido del libro, así con una visión general y panorámica sobre los temas que trata, sobre la manera como ese libro contribuye con el crecimiento de nuestras vidas, con la manera como Dios nos habla a través de ese libro, etcétera, etcétera. Y entonces pues tenemos en nuestros corazones pues continuar esa temática. Y en esta noche, como dije, concluyendo la epístola a los Colosenses, es importante, es muy importante que nosotros recordemos que la epístola a los Colosenses se escribió porque la iglesia en Colosa estaba afectada, estaba atacada por dos doctrinas erróneas que estaban confundiendo a los creyentes. Dos doctrinas erróneas estaban confundiendo a los creyentes en esta iglesia de Colosas, y la primera de ellas es que los judaizantes estaban enseñando que la santificación se alcanzaba mediante los rituales de la ley. Y la segunda de las doctrinas falsas que se estaba enseñando, o que algunos sostenían, es aquella que prometía una vida espiritual a través de conocimientos profundos o conocimientos especiales. Esto era una especie de gnosticismo, y estas doctrinas falsas estaban tratando de quitar pues valor a la obra de Cristo. Estaban tratando de menoscabar la credibilidad de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Estas doctrinas estaban pues restando méritos a la obra de la cruz. Y entonces el propósito de la epístola a los Colosenses es frenar la mala influencia que estas dos doctrinas erróneas, estas enseñanzas erróneas podían causar entre los creyentes. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la epístola a los Colosenses contrarresta esos errores? Primero, explicando la razón por la que Cristo se humanó. Es importante que sepamos por qué Cristo tenía que hacerse hombre. Tenía que hacerse hombre para identificarse con nosotros y venir como uno de nosotros y cumplir la ley y luego pagar la culpa de los pecados. La epístola también se concentra en demostrar que solo Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual. La epístola también demuestra que en Cristo los que estamos en Cristo no necesitamos absolutamente más nada. En Cristo Jesús encontramos la salvación. En Cristo Jesús tenemos la forma de agradar a Dios con nuestras vidas. En Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones que Dios ha de derramar sobre una persona en esta vida. Pero hay algo más. La epístola también demuestra que los que reciben a Cristo Jesús son transformados, y sus vidas entonces tienden a mostrar a Cristo Jesús a través de una vida práctica. Entonces, hermanos, la epístola concluye con una porción que hace referencia
a una serie de colaboradores. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Vamos al capítulo 4 y versículos 7 a 18. Allí nos vamos a encontrar con la porción final de la epístola, donde se mencionan ciertos colaboradores de la obra, se mencionan por su nombre, se felicitan por su fidelidad y consagración, y el apóstol Pablo los presenta como compañeros dignos de imitar. A los hombres nos encanta tener modelos a seguir, tener personas a quien imitar, y los jóvenes y los niños también. Pues fíjese que el apóstol Pedro nos dijo que Cristo Jesús es nuestro ejemplo supremo, y el apóstol Pablo dijo que imitemos su ejemplo, así como Él imita los de Cristo. Hay una serie de personajes en las Escrituras que Dios nos ha dejado como legado, mostrándonos la manera como vivieron, la manera como ellos amaron a Dios, la manera como ellos fueron parte de la obra, para motivarnos a nosotros a hacer lo mismo. Así que vamos a leer estos versículos para introducir el servicio. Colosenses 4:7 dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea sea leída también las leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Oremos. Padre celestial, encomendamos a ti, Señor, ahora este tiempo de estudio de tu palabra, porque necesitamos, Padre, de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu voluntad. Señor, que tú nos abras los ojos para que podamos encontrar y comprender toda verdad espiritual que tu palabra contiene. Que tú obres en nuestros corazones para que podamos apropiarnos de ella, para que podamos seguir estos principios, Padre, y ser mejores hijos, mejores creyentes, mejores servidores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, toda iglesia local de Cristo necesita colaboradores. Necesita hermanos con un corazón dispuesto a servir. Necesita hermanos que pongan en ejercicio los dones y las capacidades
que Dios le ha dado. Toda iglesia de Cristo necesita que cada creyente que ha recibido una capacitación de Dios se integre a los ministerios de la iglesia y así poder, como un solo cuerpo, como un solo hombre, llevar a cabo la obra que Dios ha encomendado a la iglesia. Entonces, vamos a estudiar en esta noche las características sobresalientes de estos colaboradores que se mencionan aquí, a fin de que nosotros aprendamos la manera como ellos servían al Señor y ellos nos sirvan de motivación para nosotros evaluarnos como servidores de Dios y proponernos pues cada día mejorar en el servicio que ofrecemos a Dios. Vamos a ver los tipos de colaboradores que tenía este ministerio que desarrollaba el apóstol Pablo, llevando el evangelio a las diferentes naciones y formando iglesias y siendo apoyo a esas iglesias para edificar a los creyentes, para resolver problemas que se presentaban en las iglesias, para servir de canal de solución. Y el apóstol Pablo, Dios le proveyó un equipo de colaboradores magníficos que nos van a motivar en esta noche. Hemos de asegurarnos, hermanos, de que entre nosotros procuremos pues levantarnos y poder ejercer esos dones que Dios nos ha dado y cubrir cada una de las áreas donde la iglesia necesita que un hermano cubra, que un hermano tapone, que un hermano se disponga, ¿verdad?, a ejercer su don en esa área para que la iglesia sea fortalecida y sea ministrada en cada una de las áreas donde hay necesidades para llevar el evangelio a los perdidos y para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a ver el tipo de hermanos que habían en este ministerio. Vamos a Colosenses 4 y versículo 7. Y vamos a encontrar allí, en primer lugar, los que alientan a los demás. Necesitamos creyentes que sean dispuestos a alentar a los demás. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos en que la condición del mundo pues trae desaliento a los corazones. Estamos viviendo momentos en que los creyentes pues, viendo la dureza del corazón del hombre, viendo la manera como el hombre quiere vivir de espalda a Dios, viendo lo infructuoso que se hace predicar la palabra y ver un fruto de conversión. Estamos viendo tiempos en que los creyentes, mirando lo que está pasando en el mundo, cómo la moralidad cada día está mucho más baja, cómo el hombre está llamando bueno a lo que Dios llama malo, y el hombre está llamando malo a lo que Dios llama bueno, y un sinnúmero de razones. Hasta creyentes nos desanimamos. Y se necesitan creyentes, observadores de esos hermanos que están desanimados, para que vayan en pos de ellos y los animen a la fe. Estamos mirando cómo tantos hermanos se alejan de la congregación, se debilitan en la fe, y nos hacen falta creyentes para ir en pos de esos hermanos y traerlos de nuevo a la cercanía de Dios. Veamos aquí tres hermanos, dos hermanos que se especializaron en alentar a los demás. Leamos aquí esta porción, versículos 7 a 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo,
para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Fíjese esto, el propósito por el cual fue enviado este hermano Tíquico a la iglesia, para que conforte vuestros corazones. El hermano Tíquico era un colaborador consagrado del ministerio. Aquí el apóstol Pablo dice 3 cosas sobresalientes sobre este soldado de Cristo. Primero, era un hermano amado. Un hermano amado. Él era un creyente en Cristo que mostraba su fe, amando de corazón a los hermanos y ayudando a los demás tanto como él podía. Era un hermano amado por su actitud de cooperación y servicio. Esa es la actitud que tiene que reinar en nuestros corazones como creyentes. Una actitud de cooperación y servicio para la obra y para los demás creyentes. Dice Hebreos en el capítulo número 6 y versículo 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis hecho por su nombre y por los santos, por haberles servido y sirviéndoles aún. Y esta mañana nosotros acogimos dos versículos como lema para la escuela bíblica y queremos extenderlo a toda la iglesia, y lo encontramos en Colosenses capítulo número 3 y versículo número 23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa era la actitud del corazón de Tíquico, y tiene que ser la actitud que reine en nuestros corazones como miembro del cuerpo de Cristo. Veamos algo más acerca de este hermano Tíquico. Este hermano dedicó su vida a llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos y edificar a los creyentes en Cristo. Pero hay algo importante. Dice aquí que él era un ministro fiel. O sea, no había pereza, no había negligencia en su servicio, no había desviación. Este era un creyente que el apóstol Pablo está diciendo aquí: tengo la seguridad de que cuando el Señor Jesucristo venga, le va a decir: bien, buen siervo y fiel. En lo mucho has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. He ahí un propósito, hermanos, de nuestra vida cristiana. Hay un versículo que nos pide fidelidad en cualquier ministerio que desarrollamos. Es 1 Corintios 4:2. Dice: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aunque este versículo está dirigido a aquellos pastores que predican la palabra, pero es extensiva a todos los creyentes, por cuanto todos los creyentes estamos llamados a ser testigos de Cristo. Y todos los creyentes estamos llamados a ser servidores de Cristo. Pero dice el versículo número 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. He ahí una meta, hermanos. He ahí un propósito para nuestras vidas. Pero hay algo más que se dice acerca de Tíquico. Dice: y conforte vuestros corazones. Él era un creyente que animaba a los hermanos que estaban decaídos. Y en la iglesia de Cristo hoy día hay muchos hermanos descaídos, muchos hermanos desanimados, como dije ahorita, muchos hermanos que necesitan que vayamos a ellos
y los alentemos, los animemos. Las 4 cartas que el apóstol Pablo envió desde la prisión, las 4, muestran que estas iglesias a quienes se escribe estaban desanimados por causa de las persecuciones que estaban recibiendo o que padecían. Y estaban preocupados esos hermanos porque no sabían de lo que estaba pasando con el apóstol Pablo en sus prisiones. Y Tíquico era un mensajero del aliento. Tíquico iba a esas iglesias a llevar aliento a los hermanos. Hermanos, imitemos esa característica. Este año 2014, los pastores quisiéramos motivar la iglesia al discipulado. Y por eso es el año del discipulado. Pero también queremos motivar a la iglesia a la visitación. Miren, no hay una cosa que aliente más a un creyente cuando otro creyente va y le gira una visita de cortesía. Qué bendición, hermano. Pero no nos gusta visitar. Queremos que nos visiten, pero no nos gusta a nosotros visitar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan grande? Quisiéramos este año poner en práctica un plan en que cada uno de nosotros nos propongamos visitar 15 o 20 hermanos en el año. Y hacia el final del año, toda la iglesia va a estar visitada entre sí. Vamos a seguir. Vamos a ver algunas de las labores específicas que este gran hermano Tíquico desarrolló en la obra de Dios. Él fue enviado como mensajero a las iglesias de Éfeso, a la iglesia de Colosas, para llevar la carta que Pablo escribió y para conocer las necesidades de esos hermanos y alentarlos en sus necesidades. Pero también el hermano Tíquico acompañó a Pablo en su viaje misionero a Macedonia y a Grecia. Acompañó a Pablo a Jerusalén llevando la ofrenda que se colectó para esta iglesia, lo cual muestra la confianza que la iglesia tenía en él. Este hermano acompañó a Pablo a Jerusalén, como dije, pero hay algo interesante. Este hermano fue considerado para tomar el lugar de Tito como pastor de la iglesia en Creta, lo que indica que es un hermano que se capacitó no solamente para servir, sino también para enseñar. Hermano, capacitémonos en la palabra de Dios. Necesitamos crecer en la palabra de Dios. La palabra nos manda a estar capacitados para presentar defensa con mansedumbre ante quienes nos demandan razón de nuestra fe. Tenemos que capacitarnos en la palabra. Iglesia Convertidos a Cristo está propiciando facilidades para capacitarnos en la palabra. Enroles en los institutos bíblicos. Enroles en el instituto bíblico de los miércoles o de los lunes. Y ahora estamos planificando tener la oportunidad de abrir un módulo hasta de maestría. Vaya al pastor Nadal, que va a ser el coordinador de este curso. Queremos que la iglesia se capacite. Queremos que la iglesia produzca líderes. Queremos que la iglesia produzca siervos, que produzca obreros. El evangelio de Cristo no puede crecer si no surgen hermanos dispuestos a ir a llevar la palabra. Estamos orando al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero aquí tenemos un grupo de hombres muy grandes. Necesitamos que Dios motive los corazones. Tenemos un grupo de jóvenes muy grandes. Tenemos que orar para que Dios motive los corazones. Pero queremos que los padres valoren lo que es servir a Dios.
para que transmitan a sus hijos la necesidad que tiene la obra de Cristo, de obreros. Pero muchas veces como padres enfocamos a nuestros hijos solamente en profesiones seculares para servir al mundo y olvidamos que la mayor bendición que puede tener un papá es que su hijo sea un servidor de Cristo. Motivemos, hermanos, a nuestros hijos a servir a Cristo. Vamos a seguir adelante estudiando esta porción. Pasemos ahora al versículo 9. Encontramos aquí otra característica de los hermanos colaboradores de la obra ministerial del apóstol Pablo: los que buscan corregir su pasado. En el ministerio del apóstol Pablo, el ministerio misionero que fue enviado a llevar el evangelio a los gentiles, a todo el mundo no judío, ese ministerio tenía hermanos allí de todas las categorías, de todas las condiciones, provenientes de diferentes partes del mundo, y esos hermanos nos enseñan lo que nosotros debemos tratar de corregir en nuestra vida. Aquí encontramos hermanos que ellos procuraron cambiar su pasado para bien. Podríamos tener un pasado negativo, pero tenemos que saber tratar con ese pasado para que no nos afecte nuestro presente y nuestro futuro. Aquí vamos a ver un hermano que logró dejar atrás su pasado negro y convertirse en un fiel colaborador de la obra de Dios. Ese fue Onésimo. Vamos a leer el versículo de nuevo. Versículo 7. Dice así. Leamos el 8, perdón. El cual, hablando de Tíquico, he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y mire el versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber, en plural, os lo harán saber. De modo que acompañando a Tíquico iba Onésimo hacia la iglesia de Colosas para animar, para hacer saber a ellos lo que estaba pasando en Roma, para conocer sus necesidades y para ayudarle a encontrar soluciones en Cristo. Pero ¿quién fue Onésimo? Onésimo era un esclavo que escapó de su amo en la ciudad de Colosa y se fue huyendo a Roma. Onésimo era esclavo de otro creyente llamado Filemón, y Onésimo escapó y fue a Roma, pero en Roma se encontró con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo condujo a conocer a Cristo. El apóstol Pablo lo discipuló, el apóstol Pablo lo devolvió al tiempo de regreso a Colosa, para que vaya donde su amo, del cual él había escapado, y arregle cuentas con él. Y entonces aquí, en esta epístola, el apóstol Pablo, refiriéndose a Onésimo, dice: amado y fiel hermano. Es decir, que había producido Dios un cambio profundo en Onésimo. Ahora él es fiel, ahora él es amado por la iglesia de Roma. Ahora ese hermano es otra persona. Onésimo debía regresar a Colosas, presentarse a Filemón, su amo del quien él huyó, procurar ser perdonado o pedir perdón y ser de testimonio a la iglesia de la transformación que Dios es capaz de hacer en una persona. ¿Y qué nos dice eso a nosotros, hermanos?
Eso nos dice que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado en no dejar pendiente cosas de nuestro pasado. Necesitamos recoger cualquier plato roto que pudimos haber roto en nuestro pasado. Tenemos que procurar recoger cualquier rabo que nos haya colgado en el pasado y pueda ser pisado en el presente y pueda ser reclamado a nosotros como creyentes ahora, de modo que el pasado es importante para nosotros. Pero necesitamos saber manejar bien el pasado. Necesitamos cumplir lo que Dios demanda que hagamos con aquellos a quienes ofendimos en el pasado, para nosotros dejar nuestro testimonio limpio. Pero necesitamos dejar el pasado atrás y enfocarnos en el presente y en el futuro. Mirar esa vida de abundancia que Dios tiene para nosotros y la oportunidad de servirle que Él nos ofrece. Sigamos adelante, hermanos. Pasemos al versículo número 10 ahora. Ahora encontramos aquí a 3 hermanos que tenían una característica especial. Esos 3 hermanos eran capaces de consolar. Son 2 cosas diferentes, hermanos. Alentar a un hermano y consolar a un hermano es diferente. Usted verá quiénes eran y qué hacían. Versículo número 10. Dice así ahora: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. El apóstol Pablo aquí envía saludos de estos 3 hermanos y dice que eran los únicos judíos que colaboraban con él en la obra de Dios. El apóstol Pablo aquí está dando evidencias de que sentía soledad, se sentía solos respecto a sus compatriotas. Los judíos, la mayoría de judíos, habían rechazado el evangelio de Cristo, habían rechazado al apóstol Pablo como mensajero del evangelio. Sin embargo, estos 3 judíos servían de consuelo al apóstol. Ellos servían mano a mano, hombro a hombro con el apóstol Pablo, de una forma tal que le servían de estímulo, ¿verdad?, para él seguir adelante. Aunque él decía, mis compatriotas judíos no se han identificado con la obra de Dios, no se han identificado con la obra de Cristo, no se han identificado con la propagación del evangelio que Dios confirió a la nación judía para que sea la que exporte el evangelio de salvación a todo el mundo. Los judíos no estaban identificados con esa labor. Y el apóstol Pablo aquí muestra que eso le afectaba en su soledad respecto a sus compatriotas. Pero estos 3 hermanos le servían como un bálsamo. Es más, la palabra que se utiliza allí se deriva de una medicina de la época, del nombre de una medicina de la época, que aliviaba el dolor. Es como que estos 3 hermanos eran como un bálsamo para el apóstol, que aliviaba el dolor de su aflicción. Y usted se acuerda lo que dice Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Necesitamos estar atentos a los hermanos que necesitan consuelos, porque están enfermos, porque han sufrido pérdidas, porque
Esos hermanos se sienten decepcionados porque sienten frustración, porque han fracasado en algo, por muchísimas razones. Los hermanos necesitan que nosotros le acompañemos en momentos de situación similar. Ahora bien, vamos a ver algo interesante sobre cada uno de ellos. Aristarco, dice el apóstol allí, el compañero fiel. El compañero fiel. Este era un judío macedonio que vivía en Tesalónica. Él se unió a Pablo en uno de sus viajes misioneros, y él fue compañero de prisiones del apóstol Pablo. Este era un hermano que nunca pensó en abandonar la obra, no importa la prueba, no importa la situación de aflicciones por la que pasara. Hermanos, necesitamos cada día mostrar a Dios que estamos dispuestos a llevar adelante nuestro ministerio que Él nos ha dado hasta la última consecuencia. Cada ministerio que Dios encarga a un hermano es para que ese hermano lo desarrolle mientras vida tenga. Mientras Dios lo aliente, ¿verdad? Mientras Dios le dé capacidad, mientras Dios le dé fuerza. Dice allí, compañero fiel. Qué bueno es cuando nosotros desarrollamos un ministerio en compañía de alguien que tiene esta característica de ser fiel. Fidelidad a Dios y fidelidad a los compañeros de ministerio. Pero hay algo más ahora. ¿Qué podemos decir? O mejor dicho, ¿qué dice el apóstol acerca de Marcos? Marcos es uno que rectificó su comportamiento de ayer. Él hizo algo parecido a Onésimo. Pero vamos a ver algo interesante aquí en Marcos. Marcos, dice Pablo, el sobrino de Bernabé. Marcos fue un creyente que se unió a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Pero a mitad de camino, cuando se puso la piña agria, cuando la presión aumentó sobre ellos como creyentes, él abandonó la misión y regresó a su casa. Marcos provocó inclusive una división entre Pablo y Bernabé. Marcos abandonó la misión y el ministerio y se fue a su casa. Y cuando se presentó el segundo viaje, Bernabé dijo, llevemos a Marcos de nuevo, a Juan Marcos. Y Pablo le dijo, no vamos a perder tiempo en un joven que nos abandonó en el primer viaje misionero. Y Bernabé dijo, vamos a llevarlo. Y Pablo dijo, no lo llevemos. Y se dividieron. Pero mire, Dios tiene un propósito en todo. Ahora, en lugar de un misionero, en lugar de un solo grupo misionero, se formaron dos grupos misioneros. Porque entonces Pablo salió en compañía de un grupo por un lado y Bernabé en compañía de otro grupo por otro lado. Dios tiene un propósito en todo lo que hace, hermanos. Y todas las circunstancias las conduce para bienestar. Pero ¿por qué yo hago estas observaciones? Yo hago estas observaciones porque Marcos, cuando recibió una segunda oportunidad, él se vindicó con el Señor. Marcos, cuando recibió una segunda oportunidad, se consagró al Señor. Y Marcos, a partir de ahí, fue un tremendo colaborador que más adelante Pablo se sorprendió y le dijo, mándenmelo, que me es útil.
Y Marcos trabajó también con el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro lo menciona como un colaborador también de su ministerio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí, hermanos? Y es donde yo quiero ahora llegar a los corazones de todos aquí. Bernabé le dedicó tiempo. Bernabé lo tomó y le dio una segunda oportunidad. Bernabé lo discipuló. Y yo quiero preguntar aquí a cada uno de los que estamos presentes: ¿a quién estás discipulando tú? ¿A quién estás dedicando tiempo para ayudarlo a consagrarse a Dios? ¿A quién está dedicando tiempo para influenciar en su vida y ayudarlo a convertirse en un colaborador de la obra fiel y uno que rinda su vida a Dios? Hermanos, el discipulado es imprescindible en la obra de Dios. Este es el año del discipulado. Estamos identificando todos los creyentes de convertidos a Cristo que no han sido discipulados. ¿Sabe para qué? Para discipularlos. Y estamos identificando a todos los miembros de convertidos a Cristo que están en capacidad de discipular, para asignarle un discípulo en quien usted va a influenciar con su vida, a quien usted va a dedicar tiempo para ayudarlo a crecer en su vida espiritual, a quien usted va a dedicar tiempo para ayudarlo a que se convierta en un servidor consagrado a Cristo. Y vamos a dar un curso de discipulado en este año 2014, para que nadie pueda decir: yo no sé discipular, yo no estoy en capacidad de discipular. Y vamos a predicar varias veces acerca del contenido del discipulado, acerca de lo que persigue el discipulado, acerca de la manera como se desarrolla un discipulado, acerca de los propósitos de un discipulado. Porque queremos que toda la iglesia de convertidos a Cristo sea un cuerpo de discipuladores. Pero también este caso de Marcos nos enseña algo interesante. Cuando un creyente ha pecado, cuando un creyente ha fallado, cuando un creyente inclusive se ha apartado de Cristo por un tiempo y ese creyente vuelve a la iglesia arrepentido, hermanos, hay que recibirlo con los brazos abiertos. Hay que darle una segunda oportunidad. Si un hermano viene arrepentido, dice la palabra, y te pide perdón, perdónalo, perdónalo. Todos nosotros fuimos perdonados por Cristo. Y dice la palabra que Dios nos pide que perdonemos para merecer el perdón. Si una persona no es capaz de perdonar, no es merecedora del perdón. No podemos matar en vida a alguien porque cometió un pecado en el pasado, como que lo desterramos, muerto en vida. Todo aquel que se arrepiente y viene dispuesto a retomar la vida cristiana, a reconciliarse con Dios, a caminar con Dios y alejarse de su pecado, necesita que le extendamos el perdón y la oportunidad. Sigamos adelante a ver qué más tenemos en la porción. Eso fue acerca de Marcos. Jesús, ahora llamado el justo. Jesús llamado el justo. ¿Cuál es la característica de este hombre? Este es el que dejó la religión atrás para seguir a Cristo. Él era un judío, dice allí, circunciso. Él era circuncidado. De modo que era uno de los pocos judíos que había dejado atrás su religión, su legalismo de la ley del Antiguo Testamento, su carrera detrás de la salvación vía las obras,
para ir en pos de Cristo, para servir y andar con Cristo. Necesitamos dejar atrás esa religiosidad. Necesitamos que como creyentes, cada cosa que hacemos para Cristo sea de corazón. Ese es el ejemplo que nos da aquí este hermano Jesús, llamado o conocido como el justo. Pero pasemos al versículo 12 ahora. Versículo número 12. ¿Qué nos enseña este versículo 12 y 14? Que la obra necesita colaboradores que se dediquen a la oración. Mire, un hermano orador, un hermano con la disposición de orar por la iglesia, es una turbina de esa iglesia. La iglesia necesita motores encendidos que la impulsen hacia adelante, y esos son los oradores. Esos hermanos que oran por la iglesia, por los motivos correctos para la iglesia, por la situación de los hermanos, por aquellos que se han alejado, por los que están débiles en la fe, por los que no se están congregando, por aquellos hermanos que tienen necesidades, por aquellos hermanos que no están haciendo la voluntad de Dios, por aquellos hermanos que necesitan consagrarse, etcétera, etcétera. Aquí hay un hermano que era una turbina de la iglesia. Vamos a verlo en el versículo 14, 12 y 14. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículo 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Este creyente Epafras se cree que fue el que fundó la iglesia en Colosas y la pastoreó por un tiempo. Ahora, en este momento de esta epístola, él está acompañando a Pablo, y Pablo allá lo hace su colaborador, y Epafras, lejos de la iglesia de Colosas, de la iglesia en la ciudad de Colosa, dice aquí el apóstol Pablo, dando testimonio de él, siempre él está rogando encarecidamente a Dios por vosotros. Ese hermano Epafras se mantenía orando por esa iglesia, de modo que este ministro, aunque estaba lejos, oraba por esa iglesia. Pero miren lo que es más interesante: el propósito de la oración. Hermanos, el propósito de nuestra oración es importante. Hay muchas veces que nosotros oramos por cosas que sabemos que Dios nos va a conceder, cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Hay ocasiones que oramos con oraciones egoístas, pensando en yo. Todo lo que pido es yo, para mí. Dame, 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 dame. Nos olvidamos de orar por los otros. Pero mire lo que es más digno de admirar. ¿Por qué oraba Epafras por esta iglesia? Dice en el versículo número 12 que él oraba para que ellos estén firmes. Firmes. Hermanos, necesitamos orar por la firmeza de los otros creyentes, para que Dios los mantenga firmes en la fe, sin caída, para que Dios le dé fidelidad en su adoración, en su caminar, en su testimonio. Y no solamente para que estén firmes, dice algo más. Dice, él oraba para que ellos estén
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, oraba para que todos esos hermanos anduvieran en la perfecta voluntad de Dios. Qué bendición, hermanos, tener creyentes que oren por otro creyente para que ese creyente ande dentro de la voluntad de Dios. Necesitamos, hermanos, en este 2014 fortalecer los tiempos de oración. Tenemos que ser soldados de oración. Las escrituras muestran que cuando se estamos orando, ¿sabe lo que está pasando? Estamos luchando contra el mal. Estamos nosotros echando una batalla espiritual contra Satanás, que está poniendo diversas razones para que los hermanos se desvíen, se debiliten, se alejen, fallen, caigan. Y mientras nosotros oramos para que sean fieles, estamos batallando con Satanás. Así que cada miércoles a las 6 de la tarde, aquí estamos orando, los varones por un lado y las hermanas por otro lado. Hermanos, hagámonos hombres de oración. Que la oración sea un estilo de vida en nosotros. Este hermano nos da el ejemplo de que él se dedicaba a la oración. Pero en el versículo 14 dice ahora: os saluda Lucas, el médico amado. El médico amado. Mira, hermano, ¿cómo se consigue ser amado? Amando. No hay otra manera. Amando. Entonces necesitamos asegurarnos de que nosotros estamos manifestando el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones hacia todos aquellos creyentes con quienes Dios nos ha puesto en comunión, principalmente. Pero no limitarnos a la iglesia. Tenemos que amar aún a los enemigos, dijo el Señor Jesucristo. Todo el mundo a nuestro alrededor debe ser beneficiario del amor que Cristo ha derramado en mi corazón. Este hermano Lucas, como médico y como creyente, en su tratamiento con los hermanos, él era compasivo, cálido, él era personal, él era diligente. Él tenía un efectivo ministerio para Cristo y su interés genuino en los hermanos le ganó el amor de los hermanos. Entonces, amemos. Si queremos ser amados, amemos. Son muchos los cristianos que dicen: en tal iglesia no hay amor. Sí, porque tú estás ahí. Porque tú estás ahí, no hay amor. Porque ¿qué tú haces que no estás amando y dando amor? Porque creemos que la iglesia son todo lo demás y nos olvidamos de que yo soy iglesia. Entonces, si un hermano está amando, ahí hay amor. Pongamos de manifiesto el amor que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, algo más. En el versículo 14 todavía. Aquí se nos va a dejar dos casos para que sean a nuestras vidas como una advertencia. Como una advertencia. ¿Cuál es? Primeramente, el caso de Demas. Dice el versículo 14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Quién era Demas y qué pasó con Demas? Demas fue un hombre que se unió al ministerio misionero del apóstol Pablo y estuvo entre sus colaboradores durante un tiempo. Estaba tratando de encontrar en las escrituras y en los comentarios y en todas las notas si este hombre era judío o no. No encontré. Voy a seguir buscando si era judío o no era judío Demas. Pero ¿qué fue lo que pasó con Demas? Él se unió al grupo misionero
y por un tiempo estuvo como colaborador de la obra, pero al cabo de un tiempo abandonó el ministerio y regresó al mundo. El apóstol Pablo da esta noticia en 2 a Timoteo 4:9, donde él dice que Demas abandonó amando al mundo, amando a este mundo. Demas representa en la Biblia un caso penoso. Demas representa en la Biblia una advertencia a nosotros como creyentes. Demas es en la Biblia una tragedia para el cristiano, pero es una advertencia a todo creyente de una vida de que, como dijo el pastor Nadal esta mañana, estamos enfrentados ante situaciones y estamos todos como candidatos a caer. Estamos todos dentro de la posibilidad y tenemos el potencial de caer. ¿Y eso qué nos debe motivar? Asegurarnos de que ciertamente, real y efectivamente, nos hemos convertido a Cristo. Demas estaba engañado. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos viviendo la vida de religiosidad y necesitamos confirmar cada día que mi fe está puesta en Cristo y que yo entregué mi vida a Cristo real y efectivamente, y seguir orando cada día y creciendo y andando con el Señor Jesucristo para profundizar mi fe, para nunca abandonar a Cristo por este mundo. Demas es una advertencia, hermanos, para cada uno de nosotros y una motivación para que constantemente estemos evaluándonos. Nos quedan 2 más. En el versículo 15, aquí hay un caso interesante y se muestran ahora aquellos que ponen sus bienes al servicio de Dios. Mire lo que pasó aquí. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas, ¿quién era Ninfas? Era un creyente de la Odisea, dice allí, y su buen testimonio y entrega a la obra de Cristo llegó hasta los creyentes de Roma. En Roma se conoció su testimonio. Él estaba tan comprometido con Cristo que había dispuesto su casa para las reuniones de la iglesia. En esa época, todavía la iglesia cristiana no tenían templos donde reunirse. Y las reuniones eran en casa de los hermanos. Y este hermano, dice allí, abrió su puerta para que la iglesia se reuniera allí. Y yo tengo una pregunta tengo. Hermano, ¿hay algo en tu vida que todavía tú no estás dispuesto a ponerlo al servicio de Cristo? ¿Hay cosas que tú tienes reservadas para ti todavía y no estás dispuesto a ponerlas al servicio de Dios? Necesitamos recordar lo que dice Santiago, capítulo número 1 y versículo 16. Allí se nos recuerda que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la misericordia de Dios. Este versículo dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Allí está.
Dios espera que no tengamos reservas para Él. Y por último, hermanos, el segundo caso que nos es de advertencia en el versículo 17. Aquí la epístola, aquí Dios llama la atención a un creyente. A través del apóstol Pablo, Dios exhorta a este creyente y le dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquí se está exhortando a ese creyente a cumplir la tarea que Dios le ha dado a realizar. Y no se dan detalles de lo que sucedía con este creyente. Parece que las aflicciones lo habían desanimado. Parece que las ocupaciones lo mantenían muy ocupado. Parece que otros dioses se robaron el tiempo que él debía dedicar a Dios. No sabemos qué pasó, pero sí se evidencia allí de que él estaba descuidando su ministerio. Y le dice Dios a través del apóstol Pablo: mira que cumplas el ministerio recibido del Señor. Y esta exhortación aplica para todo creyente. Para todo creyente. Mira que cumplas el ministerio que Dios te ha dado. Todo cristiano ha recibido un don de Dios. Todo creyente, Dios le da la oportunidad de servir. Si usted no está sirviendo, acérquese a los ministerios, intégrese a los ministerios, porque hay cosas que hacer en la obra del Señor. Nadie va a poder decir: yo no he servido porque no me dicen en qué. Yo no he servido porque no encuentro en qué. Yo no he servido a Cristo porque no sé hacerlo. Eso no es verdad. Acérquese a los ministerios. Mire la lista de ministerios que se desarrollan en la iglesia. Y todos necesitan nuevos miembros, refuerzos. Todos los ministerios se rotan. Todos los ministerios necesitan que se unan hermanos. Así que quiero concluir con esta observación, esta exhortación. Mira que cumplas el ministerio que Dios te ha dado. Si Dios no te ha dado ninguno todavía, acércate a los ministerios que se están desarrollando, que en alguno de ellos Dios te va a insertar. Porque hay un himno que dice: hay cosas que hacer siempre en la obra del Señor. Procura ser un servidor, para que al final sea hallado un obrero fiel. Y Dios te diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es fuerte. Tu palabra nos enfrenta. Tu palabra, Señor, nos dice las cosas como son. Tu palabra nos permite evaluar nuestra vida cristiana. Tu palabra, Señor, es una espada de dos filos que entra a lo más profundo del corazón. Tu palabra es un martillo que corrige en nosotros las deficiencias y las deformidades. Pero gracias por tu palabra, Señor, porque ella es la que nos conduce a corregir lo torcido en nuestra vida. Gracias por estos ejemplos de hombres que sirvieron en el ministerio, Señor, que nos motivan allí con la forma como te sirvieron. Ayúdanos, Padre, a nosotros revisar nuestro estilo de servicio y procurar cada día servirte mejor, cada día ser mejores hijos, mejores creyentes y mejores servidores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.